Si piensas que este conector solo sirve para cargar el teléfono, estás muy equivocado. Vamos a ver 5 dispositivos con funciones bastante curiosas y que puedes conectar al puerto USB de tu teléfono usando un conector OTG como este sencillo. También los hay como este que te permite cargar el teléfono y al mismo tiempo conectar alguno de los dispositivos que voy a mostrar. Asegúrate que tu teléfono tiene OTG, la mayoría lo tienen ya. En algunos modelos tienes que activarlo manualmente, en otros no tienes que hacer nada, pues viene activado. Ver canales de televisión y saber la ubicación de los aviones que hay a tu alrededor sin internet. Este pequeño aparato capta los canales de radio y la señal de la televisión TDT. Es especialmente útil si no tienes una tarifa de datos con muchos gigabytes porque no gasta internet. Viene con esta pequeña antena con la que puedes pillar algunos canales si estás en la calle. Bajo techo vas a pillar pocos canales, pero comprando un adaptador como este puedes conectarlo a una antena con más alcance. Aún así, con la antena pequeña, si estás en una zona que hay una señal potente de la TDT, puedes recibir la señal de los canales y ver incluso la programación de cada canal. Aunque por fuera son muy parecidos estos dos modelos, este que pone 820T2 y SDR, además de captar las señales de televisión, tiene una función extra y es la de captar las señales de los aviones que tenemos alrededor. Hice un vídeo explicando cómo hacerlo porque requiere realizar algunos pasos, pero fijaos que con la antena de serie te capta los aviones sin internet. Te dice la altura, la velocidad del avión, la distancia a la que está respecto a ti y una serie de datos que no pasan por ningún servidor de internet ni programas tipo FlyRadar. Capturar vídeos usando tu teléfono. Esto es una capturadora de vídeo, puedes encontrarla en tiendas chinas a bajo precio. Si la usas en Android funciona con la aplicación que veis en pantalla. El funcionamiento es bastante fácil, la conexión USB va al teléfono y la entrada del conector HDMI va al HDMI de, por ejemplo, un ordenador. Podemos ajustar el tamaño de pantalla y grabar el vídeo de la captura del ordenador a un archivo que quedaría almacenado en el teléfono. Si no quieres grabar vídeos, lo puedes usar como una pantalla en el caso que se rompa la pantalla del ordenador. En ese caso puedes usar la pantalla del teléfono, aunque si tienes una tablet creo que será mejor usarla para esta función. Puedes capturar el vídeo de cualquier dispositivo HDMI. Si por ejemplo tienes un sintonizador de televisión por casa, puedes ver la televisión en tu Android o conectarlo a una consola de juegos que tenga salida HDMI. Conexión a internet por cable. Esto es un adaptador USB a RJ45. Puedes darle dos funciones. Una es la de conectar el teléfono a internet conectándolo a la salida LAN RJ45 del router de casa. En el caso que la red Wi-Fi sea inaccesible, te puede servir esta conexión por cable. También podemos hacer justo lo contrario, y es que si tu router tiene un puerto WAN pero no tiene internet, puedes compartir la señal de internet del teléfono, ya sea por la red de datos que tengas contratada o si estás conectado a una red Wi-Fi en el teléfono, y usar el router como repetidor o simplemente para usar las opciones del router como firewall y otras opciones de configuración de la red Wi-Fi que tiene el router y no tiene nuestro teléfono Android. Conectar tu teléfono a la televisión. Si ves mis vídeos, este dispositivo quizás ya lo conozcas y es que puedes conectar el teléfono a una televisión o monitor HDMI sin apenas retardo entre la pantalla del teléfono y de la televisión. La resolución máxima es de 1080 y una tasa de refresco de 60 Hz. Básicamente hay dos tipos, estos que tienen como tres conectores, el HDMI que va a la televisión, un conector USB para alimentar el dispositivo y el que va al teléfono. Funcionan con una aplicación específica para cada dispositivo que hace de grabadora de pantalla, pero que en vez de grabarla a un archivo, lo que hace es enviarla por el conector USB del teléfono a la televisión. Este tipo de adaptadores funcionan en todos los teléfonos que he probado, que son bastantes, incluso no requiere que el teléfono tenga compatibilidad OTG. Luego está este otro tipo de adaptador algo más caro que sí requiere compatibilidad OTG y tiene la ventaja de poder conectarlo en un hub USB junto con otros dispositivos como un teclado, ratón, memorias USB o un gamepad por ejemplo, y convertiría tu teléfono en una especie de ordenador Android con periféricos y conectado a un monitor HDMI. Jugar con un volante. Jugar con tu teléfono juegos de coches conectado a un volante es una experiencia que pocos conocen. Ya hice un vídeo más detallado sobre este tema que tiene cierta complicación configurarlo, pero una vez que lo configuras funciona bastante bien.
El volante no tiene por qué ser un volante de calidad con force feedback ni nada por el estilo, porque no hay aplicaciones en Android que permitan ese tipo de interacción. Pero si tienes un volante barato puede que te sirva para manejar juegos de coches, al menos en este volante que veis funciona bastante bien. Me despido hasta el próximo vídeo.